¿Está lista? ¡Fuego! El día de hoy nos encontramos en el Callao para visitar la fortaleza del Real Felipe, una de las construcciones más emblemáticas de la época virreinal, aunque no solo fue por su arquitectura, sino también porque ha sido de suma importancia en diferentes momentos históricos del Perú. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. Esta fortaleza se construyó por el mandato del virrey Manso de Velasco en 1746, después del desastre acontecido en Lima por un terremoto y un tsunami, que destruyó gran parte del Callao y sus muros. La fortaleza de Real Felipe es la obra de arquitectura militar más importante del siglo XVIII, la fortificación más grande que hicieron los españoles en América. Dentro de ella se encuentra el Museo del Ejército Real Felipe. El Real Felipe se construye a mediados del siglo XVIII, en el año de 1747, principalmente para defender la ciudad de Lima, ¿no? Hay que recordar que el Callao fue el principal puerto del Perú y por lo tanto estaba inmerso a ciertas incursiones de piratas y corsarios enviados por los enemigos de España. La construcción estuvo a cargo de unos matemáticos europeos que estaban de paso por Lima. Los nombres son los matemáticos José Amich y el cartógrafo Luis Godín, que fueron invitados por el virrey Juan Antonio Manso de Velasco, que le encargó la construcción de la fortaleza. Algunos registros documentales nos dicen que estuvo terminada casi en 27 años. Y tuvo varias modificaciones, ¿no? A lo largo de la construcción hubo dos virreyes, uno es el virrey Juan Antonio Manso de Velasco y el otro es el virrey Amadi Yuniel. El fortín tiene forma de pentágono, con un baluarte en cada uno de sus 5 vértices. Ocupa un área de 70.000 metros cuadrados, de los que destacan 2 torreones conocidos como el Rey y la Reina. Las características del Real Felipe se construyeron en base a la tecnología de la época. Tomaron como referencia a la escuela de Vauban, la escuela francesa, encargada de construir muchas edificaciones militares. Esta construcción tomó referencia a las construcciones que existen en Europa, en el norte de Francia. El material que se utilizó para la construcción del Real Felipe fueron las piedras traídas de las islas San Lorenzo y el Frontón, ¿no? Las islas que están frente a las costas del Callao, y el material que se utilizó es el calicanto, ¿no? Que es una mezcla de los restos de las aves guaneras que habitan las islas del frente, ¿no?
La importancia estratégica de aquí del Real Felipe es que para ingresar al Perú por mar necesariamente tendrían que haber desembarcado por el Callao. Entonces está ubicado justamente para la defensa frente a las amenazas de piratas o corsarios o cualquier enemigo de España. El Real Felipe cuenta con importantes espacios. Los más llamativos son el Torreón del Rey, el Torreón de la Reina y la Casa del Gobernador, que era el lugar que ocupaba el jefe militar de este lugar. También vamos a poder ver dentro de los 5 vértices o 5 caballeros, también como se denomina, el parque de artillería, que tiene armamento utilizado por el ejército a lo largo de sus campañas militares en el siglo XIX, y también carros de combate, que son carros blindados que se utilizaron a mediados del siglo XX, ¿no? El nombre de la fortaleza se eligió en honor al rey español Felipe V de la Casa de Borbón. El Torreón de la Reina, al igual que el Torreón del Rey, cuenta con un puente levadizo. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que en el 1 de agosto de 1747 se puso la primera piedra para la construcción del Real Felipe. Tiene 4 plataformas para cañones. Actualmente podemos observar el cañón Vavasseur 9 pulgadas que se instaló en el año 1867. ¡Pieza lista! ¡Fuego! En su interior hay alojamientos para los oficiales y tropa y sitios de reclusión militar. Los sitios de reclusión militar en estos torreones tenían forma de media luna, estrechos, de tal forma que los prisioneros se debían meter de pie y en fila, uno tras otro. Alcanzaban un poco más de 50 prisioneros, que eran alimentados con pan y agua ocasionalmente. El Torreón del Rey fue construido en el año 1771. Consta de 2 plataformas circulares. En su interior cuenta con habitaciones para albergar al personal de oficiales y tropa, con casamatas y también con sitios de reclusión militar. También podemos observar que el Torreón del Rey tiene un puente levadizo y sobre la puerta del ingreso la figura del escudo del virrey Amat. La Casa del Gobernador es el puesto de comando del jefe de la fortaleza. Dentro de sus instalaciones se puede observar los bienes culturales que tiene el Museo del Ejército Real Felipe. El Caballero de los 12 Cañones forma parte de la fortificación defensiva de la Casa del Gobernador. Se denominaba caballero a la obra de fortificación interior más elevada para poder así defender con sus fuegos la instalación o el recinto del jefe de la fortaleza.
Como hemos visto, la fortaleza tiene 2 torres. La Casa del Gobernador, que actualmente funciona como museo, el Caballero de los 12 Cañones y 2 parques. Al volver, conoceremos más sobre ello. Los ambientes del Real Felipe nos remontan a diferentes momentos de la historia del Perú, como el virreinato, la independencia y la república. A partir del año de 1746, del terremoto que destruye el Callao, se construye el Real Felipe y a partir de ello no hay registro alguno de que el Real Felipe haya sido tomado o haya sido intervenido. Los enemigos que pasaban por las costas veían la imponente presencia realista que existía aquí y se dedicaban a desembarcar en otros puertos a lo largo de la costa peruana. Las incursiones piratas y corsarios fueron antes de la construcción del Real Felipe, ¿no? Tenemos las incursiones de Francis Drake, de Jack Spielberg, de otros que estaban al servicio de la Armada inglesa, que antes de la construcción del Real Felipe sí tomaron algunos principales puertos del Perú, ¿no? La fortaleza rechazó el ataque de la escuadra libertadora al mando del almirante Thomas Cochrane. Esto obligó al general don José de San Martín a desembarcar por Pisco y no por el Callao. Tal es así que la fortaleza nunca ha podido ser tomada, solo entregada al verse citada en distintos acontecimientos. Durante la independencia, el Real Felipe jugó un papel importante. Primero para resguardar a los criollos que estaban a favor del virreinato, ¿no? Un episodio importante va a ser la capitulación que hace el mariscal José de la Mar, quien le entrega la fortaleza de manera pacífica a los realistas en el año de 1821, en septiembre, y la segunda capitulación va a ser la que firma el brigadier José Ramón Rodil el año de 1826, cuando el 22 de enero se rinde y se dirige nuevamente hacia España. El presidente Torre-Tagle se refugia aquí en la fortaleza Real Felipe, temiendo que haya un tipo de incursión sobre él, ¿no? Se refugia dentro de las instalaciones junto con su familia, sus hijos, y producto de una epidemia, debido a las necesidades de salubridad, fallece de escorbuto aquí dentro del Torreón de la Reina, en el año de 1825. El fortín tiene 2 puertas de acceso. La principal, que es el ingreso general, y una puerta posterior conocida como la Puerta del Socorro o del Perdón, llamada así luego que los desertores españoles huyeran por ella, tras un largo atrincheramiento al negarse a aceptar la capitulación de Ayacucho. Gracias al registro del capitán de artillería Pedro Antonio Brancho Bustamante, se tiene el registro de 6 cañones de bronce calibre 24, 61 cañones de fierro calibre 24, 52 cañones de bronce de calibre 6, 4 y 3 pulgadas, 25 cañones de bronce de 12 y 14 pulgadas, entre otras armas más que disponía la fortaleza de Real Felipe. Este registro es de la época de la independencia.
Luego de lograda la independencia, el fortín fue nombrado por José de San Martín como Castillo de la Independencia, al iniciarse la etapa republicana. Posteriormente, volvió a su nombre original a petición del presidente Augusto B. Leguía en 1925. La imponente fortaleza del Real Felipe tiene varias propuestas de visita, tanto de día como de noche. Al regreso conoceremos más sobre ello. Durante la República, la fortaleza del Real Felipe ha tenido diferentes funciones. Como defensa durante el combate 2 de mayo, luego administrativas y el día de hoy como patrimonio nacional que aspira a ser patrimonio mundial. El Real Felipe durante la Guerra del Pacífico fue un lugar que albergaba tropas peruanas, pero principalmente las batallas se van a dar en el sur de Lima, ¿no? Aquí en el Real Felipe existían una reserva de tropas y que luego de la toma de Lima los chilenos destruyeron partes del Callao, ¿no? Incluso los dos fuertes anexos, el San Miguel y el San Rafael, van a ser destruidos durante ese periodo, tomados finalmente por los chilenos, ¿no? Esta edificación tuvo algunas modificaciones durante la guerra con Chile, que contribuyeron a la defensa nacional y del pueblo chalaco. En el Torreón de la Reina se eliminó una de las 2 plataformas superiores, para dar paso a 4 plataformas para cañones giratorios Vavasseur. En el Torreón del Rey también se eliminaron 2 de sus niveles, y se montaron 2 plataformas con cañones giratorios. Con el tiempo, estos espacios han sido restaurados. La restauración del Real Felipe se dio en 4 momentos. La primera de ellas, en el año 1925, el presidente de ese entonces, Augusto Bernardino Leguía, decidió restaurar la fortaleza de Real Felipe. También, con decreto supremo, devolvió el nombre primitivo a la fortaleza, volviéndola a llamar nuevamente Real Felipe. Se demolió la torre de reloj y la galería abierta de la aduana. También se reconstruye la fosa circundante al Real Felipe. El segundo momento, en el año 1965, la Junta de Monumentos Históricos asigna a la fortaleza Real Felipe la calificación de monumento histórico y artístico. En el año de 1972, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se realizó la tercera restauración integral, que estuvo a cargo del connotado arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi. En el año de 1983 se intervino el baluarte del rey, construyéndose los 2 niveles superiores de este baluarte. Se realizó también el puente levadizo de la Puerta Real, también la puerta principal, y todos estos trabajos estuvieron a cargo del Museo del Ejército Real Felipe. Básicamente la construcción tiene casi un 90% de su estructura original. Son las piedras antiguas extraídas de las islas
San Lorenzo y el frontón, la forma y el diseño se conservan hasta la actualidad. Para la puesta en valor de la fortaleza se está desarrollando el plan de fortalecimiento de los museos del Ejército a través de una renovación de la museografía, empleando las nuevas técnicas de museos de la actualidad. En mayo de 1945, esta fortaleza se convierte en el Museo del Ejército Peruano y en 1952 es nombrada como Monumento Histórico Nacional. En el parque de vehículos blindados tenemos vehículos de combate empleados por el ejército en el siglo XX, como el Sherman y el tanque ligero peruano. En el parque de artillería tenemos obuses de artillería empleados también por el ejército del Perú en el siglo XX, que constan de obuses Schneider, Osaka, entre otros obuses de artillería. Nuestro trabajo con el público en general son las visitas diurnas que se realizan de lunes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos también las visitas nocturnas que se realizan solo los días sábados de 6 a 9 de la noche. Ofrecemos también la gratuidad del ingreso de los colegios nivel primario y secundario previa reserva y les recomendamos hacer las visitas guiadas para que puedan obtener mayor información de la fortaleza de Real Felipe. Visítenos. La fortaleza del Real Felipe es un museo vivo. Sus murallas y pasadizos son el testimonio de importantes acontecimientos históricos del Perú y nos permiten viajar en el tiempo y recorrer el pasado. No dejen de visitarlo. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa de Museos sin Límites.